Bai, dena prest? Bai, azteko modun orduan. Bueno, egunik guztioi eta mila esker prentza horrekora etortzagatik. Gaurkoan, ekimen berezi bat aurkezten dugu, klima bai lehiaketa izenekoa, eta kasu honetan berezia dela esaten dut, aurrekontu irekian barruan aukeratu den proiektu bat delako. Eta alde hortatik gizarteak aukeratu duen proiektu bat da. Guretzat oso pozgarria benetan horrelako proiektu bat aukeratzea. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du gure gizartea klima aldaketari aurre egiteko politikakin badatorrela eta beraien gure ohiturak aldatzeko gai garela eta hortan jardun dugula hurrengo hilabetetan. Bageneukan zenbait inkesta esatezula gizartearen 86% bere ohiturak aldatzen zijoala ikusirik nolako eragina zuen klima aldaketa bere bizitzan. Eta hemen argi ikusi da horrelako proiektu bat aukeratu dutelako. Proiektu hau gure udalekin batera egingo den ekimena izango da eta 7 erronka izango ditu. Eta hauek aipatuko ditut gero Monika Pedreirak ingurumen zuzendariak xetasunak emango ditu noski. Erronka hauek zeintzuk dira? Ze arloretan izango dira? Alde batetik energian, elikaduran, ehunetan, ur kontsumoan, hondakinak, mugikortasun jasangarrian eta biodibertsitatean. Horrela esan da, hau noski, transizio ekologikoari aurre egiteko eta martxan jartzeko gure lurraldean ezinbesteko ekimen bat izango da. Buenos días, decía que para nosotros es especialmente importante lanzar un proyecto de este tipo, porque es un proyecto de Klimabay, un proyecto que ha sido elegido por la ciudadanía. Entonces es especialmente interesante que uno de los proyectos que se haya elegido en la participación de la ciudadanía en los aurrekontu irekiak, en los presupuestos abiertos y de participación ciudadana haya sido este. No es la primera vez que la ciudadanía pone de manifiesto su interés y la importancia que tiene el afrontar el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, y que eso lo valoran cada vez más ciudadanos, y eso evidentemente pone de manifiesto también las encuestas que hemos manejado, ¿no? La ciudadanía dice en un 86% que han hecho cambios en su vida habitual precisamente por el efecto o por la importancia que tiene el cambio climático en sus vidas. Y eso pone de manifiesto también que hayan elegido este proyecto. Sin duda, si queremos hacer un impulso a la transición ecológica, y este departamento llevamos impulsando políticas en este ámbito ya bastantes años, es importante que la participación ciudadana sea tan decidida como pone de manifiesto su participación, como decía antes, en los presupuestos abiertos. El concurso Klimabay, que lo explicará a continuación Mónica Pedreira, la directora de Medio Ambiente, va a tratar 7 retos diferentes, ¿no?, que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y de las familias, que abarcarán lo que es el ámbito de la energía, la alimentación, el textil, el consumo de agua, los residuos, la movilidad sostenible y la biodiversidad. Se desarrollará en los próximos 6 meses y la verdad es que contaremos, evidentemente, con la participación de los ayuntamientos y los ayuntamientos con la ciudadanía. Por tanto, participativo donde lo haya, elegido por la ciudadanía y, por supuesto, un afianzamiento de las políticas de transición ecológica de este departamento y de la Diputación. No me voy a extender más, luego si hay preguntas ya contestaremos, pero Mónica, nahi desunian. Eskerrik asko, José Ignacio. Egun on guztioi, como decía muy bien el diputado, hoy queremos presentar el proyecto Klimabay, un proyecto en el que llevamos trabajando desde la Dirección de Medio Ambiente, todo el equipo de la dirección, desde hace ya más de 2 años. Un proyecto que parte con una finalidad clara, y es que cuando hablamos de transición ecológica, cuando hablamos
de Pacto Verde, cuando hablamos de sostenibilidad o de nuevos modelos de crecimientos económicos sostenibles, no debemos olvidar que de lo que estamos hablando en definitiva es de un cambio de todos los agentes, de todos y cada uno de nosotros, de cómo nos relacionamos en nuestro día a día, de cómo consumimos y de cómo usamos los recursos. La respuesta a ese reto es ClimaBuy, un concurso que lanzamos en el que esperamos poder contar con la participación de todos los ayuntamientos guipuzcoanos y a través de los ayuntamientos con toda la ciudadanía para poder llevar a cabo ese cambio que continuamente nos están señalando. Hace poco, en el mes de agosto, se publicó el último informe del panel del IPCC, en el que si algo se ponía de manifiesto era la urgencia en cambiar nuestros hábitos diarios, en cambiar y buscar alternativas más sostenibles, y eso es lo que pretendemos con este proyecto. Como bien decía el diputado, se trata de un proyecto que está estructurado en 3 grandes ámbitos. El primero es el ámbito del hogar, el segundo es la movilidad y el tercero es la naturaleza, pero entendiendo la naturaleza como el papel que juega la biodiversidad precisamente en su capacidad de lucha contra el cambio climático. A través de los 3 ámbitos tenemos 7 bloques temáticos en los que hablaremos de energía, hablaremos de alimentación, hablaremos de textil, hablaremos del agua, de la economía circular, de la movilidad sostenible y de la biodiversidad. Cada bloque temático lo desarrollaremos, se pretende llevar a cabo, se desarrollará entre 3 y 7 semanas y cada bloque estará estructurado como en 3 fases. Una primera formación inicial, es decir, entendemos que tenemos, y es nuestra obligación, que dar a la ciudadanía esa formación, ese conocimiento, además de las herramientas, para poder hacer posible que ese cambio de hábitos hacia una nueva o hacia una sostenibilidad mayor pues venga apoyada precisamente pues de esa formación necesaria. Como decía, se impartirá en cada uno de los retos un taller formativo inicial. Cada bloque temático vamos a organizar 2 talleres, tanto uno en euskera como uno en castellano, con la finalidad de intentar que participe la mayor parte de la ciudadanía guipuzcoana. Tras esa formación inicial vendría el bloque de evaluación previa y ahí les pediremos a los hogares que participen que a través de un sencillo cuestionario hagan una evolución inicial sobre sus conocimientos generales y sobre los hábitos de consumo que tienen. Al final, como todo proyecto, necesitamos conocer dónde estamos en términos de sostenibilidad, en términos de transición ecológica ahora en el territorio, cómo está nuestra ciudadanía, para ir intentando, si me permitís, darle ese asesoramiento personalizado a todos aquellos ciudadanos que quieran acompañarnos en este reto y en esta apuesta. Tras esa fase de evaluación previa vendrá la fase de selección y desarrollo de retos. En cada uno de los bloques temáticos el ciudadano va a poder elegir entre 10 retos diferentes. Los veremos ahora a continuación, algunos de los ejemplos que van a tener. Y la elección de los retos será totalmente voluntaria. Es decir, cada hogar, en base a su situación inicial, en base a su punto de partida, elegirá dentro de ese bloque pues, dónde quiere incidir. De manera, el concurso, como decía el diputado, se quiere realizar a través de herramientas informáticas. Queremos que sea algo que sea cómodo, sencillo para el ciudadano. Somos conscientes que en nuestro día a día, si nos enfrentamos a proyectos que requieren tanto gran intensidad de tiempo o que no disponemos de herramientas adecuadas, hacen que no se lleven a cabo. Por eso lo pretendemos hacer a través de una app, que es el proyecto ClimaBuy, que va a estar disponible ya en Google Play y en Apple Store y que también estará disponible a través de la página web de la Diputación, del Departamento de Medio Ambiente, como veis en el enlace. Esta es la imagen del concurso y, como decía, los retos. De manera resumida hemos puesto aquí cuáles son los retos que cada ciudadano elegirá de manera voluntaria. Por ejemplo, en materia de energía pueden elegir todo lo relacionado con luces LED, con la temperatura de confort, cómo ayudar al despilfarro cero de la energía, y esto nos baladí máxime en el momento en el que nos encontramos, que si algo nos preocupa a todos es el tema de la factura eléctrica y el coste que supone en un hogar. En el reto de alimentación trabajaremos con temáticas o retos que se les lanzará pues de temporada mucho mejor, un eco en mi cesta, precisamente esa alimentación kilómetro cero.
En el tema del textil, cuestiones como cómo lavar tus prendas, cómo evitar todo el tema de la problemática de microplásticos, cómo avanzar hacia la reutilización, hacia el reciclaje, el upcycling y una segunda vida a los textiles. En el consumo de agua, pues precisamente pues fomentar, ¿no?, evitar ese despilfarro de agua, pues con retos que, como veis, pues han diseñado para que sean atractivos: gota a gota se secó el mar, temas de lavado, largo, corto y centrifugado. Como veis, en cada uno de los bloques tenemos muchísimas temáticas para que el ciudadano seleccione aquel reto en el que él considera que puede trabajar, que lo puede hacer de una manera más cómoda y que realmente es el que más entiende que se identifica. Como decía, vamos a lanzar ya las bases, se lanzan las bases del concurso. La idea es que salgan publicadas en el boletín oficial de Guipúzcoa, y la inscripción en el concurso se hace a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Consideramos importante establecer un incentivo pues precisamente para fomentar, ¿no?, y traccionar a los ayuntamientos, y a su vez que esos ayuntamientos colaboren y nos ayuden, ¿no?, como ya lo están haciendo en esa transición ecológica, traccionando a su ciudadanía. Y en ese sentido, al final de todo el concurso, se entregarán 3 premios que serán para los 3 municipios que, en la suma de la puntuación total de todos los hogares en base a los retos, hayan obtenido mayor puntuación. Se han establecido 3 categorías: la categoría oro, que dará lugar a una aportación económica al municipio de 40.000 euros, la categoría plata, que le entregará al municipio 20.000 euros, y la categoría bronce 10.000 euros. El abono de los premios esperamos poder efectuarlo en el segundo semestre del año 2022, una vez que hayamos evaluado todos los retos, que obtengamos la puntuación de cada uno de esos hogares y veamos, por decirlo, los 3 municipios que más han avanzado hacia la sostenibilidad en Guipúzcoa. Como decía, el procedimiento de participación es: cualquier ciudadano que quiera participar puede hacerlo a través de su ayuntamiento. La población sí que es verdad que se va a estructurar en hogares, participa cada hogar y un miembro de cada hogar que se entiende que va a ser el representativo del mismo, y el plazo para que los hogares se puedan inscribir será a partir del día siguiente a la publicación del Boletín Oficial de Guipúzcoa, que esperamos que sea, si no es a lo largo de esta semana, la próxima semana. En ese sentido, sí que es verdad que en las bases veréis que hemos establecido unos umbrales mínimos de participación de hogares por municipio. Se ha llevado a cabo un análisis de la diferente densidad poblacional de los municipios y se ha establecido un porcentaje mínimo para que el municipio pueda participar. De ahí la importancia, y como hacía el diputado, del llamamiento también que hacemos a los ayuntamientos para que nos ayuden con el proyecto y colaboremos entre todos. El plazo de inscripción, como hemos dicho, es de un mes a partir de la publicación en el boletín oficial. ¿Y cuál es la hoja de ruta de este concurso, de estos retos que lanzamos hoy? Como decía, en el mes de septiembre publicaremos las bases, habilitaremos el plazo para la inscripción de los ayuntamientos y de los ciudadanos durante un mes. En octubre de este mismo año designaremos quiénes han sido los municipios concursantes, una vez que analicemos todas las solicitudes recibidas y comprobemos que se cumplen esos umbrales mínimos de ciudadanía que he señalado. Y entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 iniciaremos el concurso con el lanzamiento de los retos y la implantación de todas las acciones para todos los concursantes. Durante este periodo se llevará a cabo un acompañamiento tanto a la ciudadanía como a los ayuntamientos, con los cuales se les va a facilitar desde material de comunicación, talleres, herramientas que ya disponemos, como puede ser el kit Argitu en tema de energía, y esperamos en el mes de marzo-abril del 2022 hacer un análisis de los resultados y, como decía, pues bueno, a finales del primer semestre del año 2022 anunciar no solo los ganadores, que eso no deja de ser un incentivo, sino poder anunciar cómo ha transicionado nuestro territorio, un territorio con una ciudadanía siempre muy comprometida con los temas ambientales y sostenibles, y esperamos que una vez más podamos anunciar pues un gran logro gracias a la colaboración y la participación de todos. Gracias. Eskerrik asko, Monika. Eta horien ez daki galdera dauden, eta zuen esku dago galderak egitea edo. Denarri gelditu da.
besterik ez baldin badago, hori, udal guztiei animatu, aurkezteko, eta herritarrei eskerrak eman, bereziki horrelako ekimen bat bultzatzeagatik. Guk orain hasi ginen, orain dela 2 urte, Monikak esan duen bezala, gizartea klimaren aurrean ze konpromisoa daukan, zintak bat egin genuen, eta zintak horrek badu bere eragina, ikusten da sortu direla ekimen berriak, eta ekimen hau bereziki guretzat oso pozgarria da. Benetan eskerrik asko eta urrun arte. Gracias.